The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a hablar con Vivian Abenshushan sobre Raymond Carver. Vivian Abenshushan es narradora y ensayista. Ha publicado 2 volúmenes, uno titulado El Clan Insomne, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, y un libro de ensayos, Una habitación desordenada. Además, una espléndida lectora y conocedora exhaustiva del autor al que vamos a tratar hoy, el narrador estadounidense Raymond Carver. Muchas gracias por estar aquí, Vivian. Hombre, ya saben que es un gusto conversar con ustedes. Y gracias por traernos a este hombre, que ya era hora de que viniera al Café de Nadie. Ciertamente. A ver, vamos a tratar de contagiar un fervor que nos une, porque supongo que la palabra es fervor, sí, no es un autor que despierta fervores. Es una religión. Ahora, supongamos que hay personas que ni lo conocen, entonces vamos a empezar con un gancho. ¿Quién es Raymond Carver? Mira, yo descubrí a Carver cuando estaba en la universidad estudiando letras, en los años 90, que es, digamos, la década de su consagración internacional, y ahí comienza su enorme influencia apabullante, no solo en la narrativa norteamericana, sino en toda Hispanoamérica. Y cuando lo leí por primera vez, descubrí que ahí había algo que no había leído antes, ¿no? Y a mí me gusta ese tipo de escritores. Creo, como en algún lado escribió Benjamin, que los buenos escritores son los que inventan nuevas formas o géneros o los destrozan, ¿no? Claro. Y creo que Carver inventó una nueva forma de hacer literatura, enteramente distinta, que consiste básicamente en contar historias mínimas de vidas precarias, digamos, ¿no? Lo que después se llamó el minimalismo, el realismo sucio. Aunque Carver siempre tomó distancia de esas categorías con las que se sentía un poco incómodo, él logró hacer un retrato, digamos, de lo que hay detrás de la normalidad norteamericana. Cómo todos sus cuentos son el reverso del glamour hollywoodense, del self-made man, del hombre de éxito, claro, de la sociedad del espectáculo. Sus personajes son más bien seres que viven, digamos, en los barrios marginales. Los orillados. Aquel diría que son los orillados. Exactamente. Son tragedias suburbanas, ¿no? A ver, pero son como los personajes de los cuadros de Hopper, ¿no? Sí, hay mucho silencio y mucho vacío. Se le ha asociado, todas las portadas de Anagrama justamente son pinturas de Hopper, este artista norteamericano con el que se le ha asociado mucho, ¿no? Donde están estos paisajes desolados, mujeres solitarias, donde lo que se escucha es el silencio. Bueno, así son realmente los cuentos de Carver. Ahora, de por sí, el género del cuento es un género en donde no puedes llenarlo de palabrería. Digamos, le tienes que quitar la paja que podría convertir una escena en novela. Ajá. Bueno, pero encima de que él cultivó este género, ajá, dentro de los cuentistas, él se caracterizaba por, ¿qué dirías tú? ¿Por la precisión con la que editaba sus textos? Es que él no los editaba. Ese es el truco. Es que ahí entramos exactamente, ¿no? Platiquemos de eso en por la mancuerna, ¿no? Bueno, digamos que la celebridad o me gusta más la idea de la trascendencia, claro, de la escritura de Carver, tiene que ver justamente con esa visión despojada, descarnada de Estados Unidos, pero narrada con una limpieza, con un ritmo, con una sequedad absoluta, ¿no? Frases entrecortadas y breves, diálogos en los que prácticamente nadie habla, como tú ahora, ¿verdad? Que sí, nada más no observa. No, es que me tienes hipnotizado. Pues sí. No, pues se me estaba ocurriendo una pregunta. Estamos que a lo mejor notas. es inteligente, a lo mejor va a sonar inteligente, pero así está bien como poeta.
¿O dirías eso que lo puedes saber mejor tú, pero... Es decir, ¿esto tiene que ver porque era poeta? Yo creo que su narrativa se acerca más a la poesía que su propia, Sí. su propia obra poética. Sí, completamente. O sea, Que son es muy experimentos. prosaica. Bueno, siempre cuenta una historia en, Sí. en sus poemas. Ahora se permite ciertas temperaturas amorosas y sentimentales que evidentemente en estos cuentos están completamente rasurados. Quizá justamente gracias a la mano de su editor, Exactamente. de su Miglior Fabro, ¿no? Que se encargó completamente de dejarlos en su punto justo. Ahora, de ¿se sabe si cocción. tuvo el intento de hacer una novela? No, él era un cuentista nato. Y digamos, no se sabe de ahí de un cajón olvidado donde hay hasta un- donde yo sé, un delirio no, guardado. nada. Y en todo caso, Gordon Lish, su editor, no lo habría... se le habría Permitido rasurado jamás. hasta convertirla en un cuento. Ese ¿no? tenía las tijeras. Exacto. Yo creo. Pero Gordon Lish es el que tiene las tijeras y es el que se sienta y le dice, mira, aquí en realidad esto le sobra a la historia. A ver, la historia es más o menos así. Corría el rumor, desde que estaba vivo Carver, de que él no escribía enteramente solo sus cuentos, que había, digamos, una segunda mano, una mano invisible. Eso han dicho que- de mí. No te preocupes, yo Saludo a aquí, Alfredo Bryce Echenique, que es el que me ha ayudado. que nos inspira y nos ilumina. Bueno, de algún modo, el caso Carver-Gordon Lish, que despertó una enorme polémica en Estados Unidos que duró algún tiempo, tiene que ver con los límites de la autoría, con la originalidad. Y lo que sucede es que después de algún tiempo, un periodista se lanzó a la Universidad de Bloomington. Tú lo puedes pronunciar mejor que No, yo. ahorita lo acabas de Bloomington. decir como si fueras personaje de Los Simpsons. Exactamente, March. Exacto. Y descubrió el archivo oculto, donde estaban todos los manuscritos en máquina de Carver, que vendió Gordon Lish por una buena lana a la Universidad de y ahí está la Bloomington. sopa. Y ahí encontró todo. Y como buen gringo, digámoslo así, hizo un porcentaje, sacó una estadística. Así como Qué gringo raro malo. que pudo Como tener gringo derecho. malo. Está bien, Sí. como gringo malo. Porque hay eso- gringos buenos. Este era un gringo bueno. Claro, indudablemente. James Exactamente. Taylor es un gringo bueno. Hay que mencionar a James Taylor porque yo creo que es la música que acompaña mejor los relatos de Sí, Carver. sin duda. Bueno, encontró que en algunos cuentos, el 78% de los cuentos había sido desacomodado o reacomodado, recortado, trasquilado por completo. Y yo releí a Carver justamente a raíz de que se publicaron Los Principiantes, que es este libro que recoge las versiones originales, y empecé a hacer una lectura No contrastada. expurgadas, digamos, ¿no? Exactamente, ¿Y no a qué expurgadas. conclusión llegaste? ¿O qué Que son encontraste? dos autores enteramente distintos. ¿En ¿Cómo es, serio? cómo es el Enteramente Carver de, distinto. de principiantes? Es un escritor humanista y el Carver de Gordon Lish es un escritor posthumano. Es decir, en los cuentos de Carver original hay explicación O de sea, perdón. hay humanidad, hay sentimientos, hay, digamos, motivaciones ocultas de los Esto es una personajes. revelación. Raymond Carver fue póstumo en vida. Claro. Así es. Fue póstumo en vida. Y ya fallecido, resulta que descubrimos su lado humano. Exactamente. Qué curioso que Que lo tenía, digas digamos, un aquí. carácter como de observación psicológica, casi como de, yo sé, los escritores del sur, como Dora Welty o Así es. o Willa Cather o Por ahí, ¿no? Por ahí. y de pronto en esta edición queda O en Twain. efecto, O Twain. ¿No? claro. Ahora, a ver, pero hay que decirle al público esto. Mira, hay una gran diferencia simplemente por el idioma, que en inglés es muy distinto el publisher y el editor. Exacto. Es En interesante. español no usamos esa diferencia, decimos editor. Bueno, el editor es el que se sienta contigo y es el que saca las tijeras y es el que en muchas ocasiones comete el error de cambiar el texto a su manera, sin respetar lo que tú quieres escribir. Y hay varios ganchos para dejarte seducir. Uno de ellos es el contrato que tienes con la casa que te va a publicar. Claro. En muchas editoriales, yo he trabajado con editores gringos y yo confieso que he sido mancillado, más nunca violado, que era lo que yo buscaba, pero te obligan a cambiarle. Sí, Y de hecho hay desescriben en coautoría no, hay con algunos los que son autores. mucho más degenerados, que te dicen, no, ¿sabes qué falta aquí? Aquí falta un asesinato. No, pero es una historia de amor. Pues Claro. sí, pues mete un asesinato, si no se vende. Claro. O falta una violación, que violen a un niño. Oye, pero maestro, yo no estoy escribiendo sobre eso. Ahora, ¿a ese grado llegaron a Sí. lastimar a Carver? Sí, Philip Roth fue uno de los más indignados y él dijo que había sido un crimen, básicamente, lo que había un abuso, un exceso por parte de Gordon Lish.
que había contaminado la obra y que había creado otro escritor, que eso es realmente lo interesante. A mí me parece fascinante que uno descubra después de 20 años que había otro escritor, y entonces con este libro tenemos 2 escritores en uno, que eso es lo interesante. Ahora vamos a entrar en materia espinosa, y a mí me interesa particularmente. ¿Esto tiene que ver también con que este hombre era alcohólico? Sí, bueno, se dejó mancillar, eso dice una de su primera exmujer, su primera esposa, que tenía tantos problemas económicos y estaba también tan necesitado de reconocimiento porque llevaba mucho tiempo publicando y había pasado su obra, sobre todo poética, sin pena ni gloria, que a pesar de que hay algunas cartas que ponen en evidencia, digamos, su resistencia a ser editado, finalmente cedió. Y siguió cediendo cuando, después de la edición de Gordon Lish, se convirtió en el autor, uno de los cuentistas más importantes de Estados Unidos. Claro. Entonces, tenerle que ser fiel a la sombra que uno mismo es, ¿no? El Chekhov americano, ¿no? Ya lo habían catalogado, ya lo habían etiquetado bueno, así. Y que proviene directamente, en algunas ocasiones, de cuentos escritos por Chekhov, ¿no? Está el caso de Parece una tontería, ese cuento que, por cierto, adapta bellísimamente a la pantalla Robert Altman en Shortcuts, las Vidas flores Cruzadas. amarillas, ¿no? Las flores amarillas, es emblemático, que es una que es obra la muerte maestra, de Chekhov. La muerte en el de hospital. Chekhov, ¿no? Ahora, quiero seguir hipnotizando al público que no lo ha leído. Una gran ventaja que tiene es que precisamente se leen de una sola sentada sus cuentos. Sí. Es decir, a los jóvenes lectores hay que decirles, éntrenle al cuento. Sí, claro. Aunque yo sé que pueden leer novelas largas porque está demostrado, Harry Potter eran novelas y las leyeron, no se hagan. Pero los que no son lectores de carrera larga o de resistencia. Que le entren al cuento, pero ¿están de acuerdo en que una vez que lo leíste, te quedan la saliva, las ganas de volverlo a leer? Hay que releerlo, Totalmente. sin duda. ¿Y eso por qué es, según tú? Porque el cuento, digamos, voy a hacer aquí una defensa del cuento. Hazlo. Bien. Lo está pidiendo Venga. México. Que somos puro Hipnotiza precisamente porque es más difícil, ¿no? Yo creo en el placer de cierta dificultad, es decir, no es masoquismo. El lector participa en la lectura, es decir, no llega a una lectura, digamos, evidente, obvia, expuesta como en un aparador, sino que él llena los silencios. Él tiene, Exacto. él Abre las persianas. claro, Sí, sí. su lectura es activa, y creo que con Carver todavía más, porque él llevó, digamos, hasta sus últimas consecuencias, la teoría del cuento o la teoría del iceberg de Hemingway, qué sé yo, donde lo más importante queda fuera del Pues cuento. te salió una defensa del cuento, pero también una defensa del matrimonio, porque es creer en el placer de cierta dificultad. Claro. Hombre, yo creo que nos podemos quedar ahí, hacemos una pausa, estamos en el Café de Nadie. Viva el en donde matrimonio estamos tratando de sentir difícil. placer por la dificultad de hacer este programa. Esto es Café de Nadie y seguimos conversando con nuestra querida Vivian Abenshushan sobre Raymond Carver, y han quedado muchas cosas en el tintero aquí expuestas por Jorge y por ti. Pero en realidad hay una pregunta que a mí me seduce hacerte y que tiene que ver con cómo es posible que los cuentos de Carver, con toda su aparente sencillez, con su estilo minimalista, depuradísimo, casi heredero, digamos, de las técnicas narrativas de Hemingway, nos resulte con ese grado de complejidad, con ese grado de colaboración que debe de hacerse cada vez que abrimos sus muy breves páginas. Bueno, ¿En qué se basa esa dificultad? precisamente en el control de lo no dicho, digamos, en la capacidad que tiene Carver de dejar lo más importante afuera, en crear tramas muy atenuadas, donde parece que no sucede nada, y colocar al lector en un lugar distinto al que está habituado, que es seguir la trama. ¿Qué pasó después? Y luego, ¿qué pasó? ¿No? Que es, digamos, como la estructura narrativa más elemental. Y lo que crea Carver es una tensión creciente. Él decía que para él escribir cuento se fundaba en crear una atmósfera de amenaza inminente. Es decir, la sensación de que va a pasar algo, pero nunca sucede. O sea, de que todo está a punto de colapsarse, de estallar, pero finalmente estos personajes regresan a sus rutinas anodinas, al tedio frente a la televisión, a sus esperanzas perdidas,
y no pasa nada. Pero eso es lo trágico, que no sucede nada. Esa es la verdadera tragedia, que no estalla. Exactamente, que no colapsa. Lo que es una maravilla es que esto quedó grabado, pero este párrafo que te acabas de echar es perfecto. ¿Y sabes además para qué sirve? Ojalá y todos tomáramos nota, porque esto ayuda a las sobremesas. Cuando tú estás en una sobremesa y tienes que contar un chisme, no tienes por qué contar todos los detalles del chisme. Eso nos lo enseñaron nuestras tías y lo estamos perdiendo. Ahora, el cuento le llega a la mayoría por vía de las abuelas. Y había abuelas que echaban a perder cualquier cuento en donde te platicaban todo. Es decir, si te dicen desde un principio que la abuelita está disfrazada de lobo, te echaron a perder el pinche cuento. Sí, el exceso de detalles por es supuesto. fatal. Es decir, hay un arte de la insinuación. Por supuesto. En eso entra el editor, pero también entra la voluntad del narrador. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de este narrador? ¿A quiénes nos está presentando? ¿A los perdedores? A los perdedores, a los orillados, digamos, a los nuevos pobres de la sociedad de consumo, Completamente. a los que llevan estas vidas precarias que la sonrisa permanente norteamericana oculta, ¿no? Sí. A los que son incapaces de revelaciones o de iluminaciones. De iluminaciones. ¿No? Así es. Y además retrata el mundo en el peor momento. Todas son instantáneas del peor momento. Sí. Cuando una pareja se está peleando, cuando alguien avienta cuando van a ser un niño feo, ¿te acuerdas en ese es relato donde buenísimo ese cuento? Llega este matrimonio, se estacionan y le salta al espejo retrovisor, digo, al espejo un pavo real. Un pavo real, ¿no? Y ven la imagen retratada en el niño recién nacido al que van a... Que es espantoso. Al que van a ver, se que llama es igualmente Plumas, feo. ese cuento Plumas. ya está en Catedral. Titulazo. Y es de los mejores cuentos de Un Carver. titulazo, porque Emily Dickinson decía, ¿no? Esa cosa sin plumas. Saludos a mis hijos. ¿Cómo le fue con Hope is la a thing opinión? with feathers. Eso. La esperanza La es una esperanza cosa. es la cosa sin plumas. Plumas. A ver, ¿cómo le fue con Mainstream USA? Es decir, ¿cómo le ha ido a él? Porque han sido llevados a la pantalla algunos de sus delirios y, digamos, un tipo que está narrando la melcocha fea, el cochambre, no le va muy bien. Y sin embargo, él es un autor muy querido y muy leído. Claro, finalmente yo creo que hubo una enorme cantidad de personas que identificaron su propia ruina cotidiana. Los desahucios. Los desahucios. Bueno, y ahora está más vigente que nunca Raymond Carver, ¿no? El día que llegan a tu puerta y te dicen que tienes un contrato de hipoteca que ya venció y que te tienes que ir de tu casa, ¿no? Sí, sí. Todos ya están en Occupy Carver, ¿eh? Todos. ¿Qué son las uvas de la ira, no? Un poco como Steinbeck. ¿Cuáles son los referentes de él para los que ya están hipnotizados? ¿De dónde viene esta literatura, según tú? Yo creo que viene directamente del cuento ruso, es decir, Exacto. de Chekhov, que es un maestro reconocido por él, y no de esa otra gran estirpe del cuento que viene de Estados Unidos, donde nace el cuento moderno, que es Edgar Allan Poe. O Henry, o de estos... O Henry. Y de los que entiendo reconocidos también, Hemingway, aunque con él tomaba mucha distancia, porque la figura glamurosa de Hemingway le molestaba. Si tuviéramos que agregarle más párrafos al antojo, es decir, una de las cosas que a mí me parece que hace Raymond Carver es decirle al lector, mira, hay literatura en cualquier anécdota si la sabes contar. En las escenas incluso más desoladoras que parecería que no sucede nada, cuéntalo, nárralo. Si lo narras bien vas a ver todo lo que sucede en derredor de un desesperado. Por supuesto. O de un ansioso, o de un alcohólico que está a punto de beber. Y cómo eso se revela sin decir que es un ansioso, un alcohólico, claro, sino con el temblorcito de la mano, ¿no? Con la forma en que entra la luz. ¿Y no está reflejado esto en los títulos mismos? ¿No les llama la atención que los títulos... Son larguísimos. Sí, que siempre son muy largos y además son gramaticalmente incompetentes, ¿no? ¿Quieres hacerme el favor de callarte, por favor? ¿No? O si me necesitas, llámame, que ha sido título muy recurrente de algunas A canciones. mí me lo dijeron del pop en mucho, español. toda mi infancia esa era la frase celebérrima en las escuelas. ¿De qué hablamos cuando cuál? hablamos? O hazme el favor de callarte, por favor. Sí, sí, sí. Esos eran Dios mío. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? Ahora bien, estos títulos largos y esta literatura de lo visible, de lo inmediato, quiere decir que no es un autor que recurre al dragón y la princesa, ¿no? No, es realista, por supuesto. Para él era muy importante que apareciera una mayonesa y una catsup en la mesa, ¿no? con la marca. Y él decía,
él también responde de algún modo a los excesos del experimentalismo de los años 60, donde había muchos juegos de las estructuras narrativas. Bueno, es que ahí, ¿no? Era muy psicodélica la movida. Y a él lo que más le interesaba era mostrar la realidad desnuda, despojada, ¿no? Descarnada. ¿Qué sería? ¿Qué, una canción de Dylan? Una canción de Dylan, sí. O a lo mejor En busca de Sugar Man, ¿no? En realidad. Podría ser, ¿no? O las canciones de sí, porque sí, son sin estos duda. personajes que, es decir, son suburbanos, pero también Carver está atento a narrar los suburbios de la acción narrativa. O sea, lo que está pasando en el cuento no es exactamente el temblor o la raíz nerviosa de la anécdota, sino los adláteres, ¿no? Todo lo que está pasando alrededor. Sí. Los dibujos muy escuetos de los objetos de los personajes, algún detalle pequeño que adquiere una extraña monumentalidad. Así es como que siempre se detienen los detalles significativos, en cómo está cocinando, de qué manera, qué velocidad, si le tiembla la mano o no, si pone las colillas en el cenicero o en un vaso lleno de vodka, y ahí se dicen muchas cosas sin ser dichas, ¿no? Que eso es lo importante. Y yo creo que su influencia se ve también en películas como American Beauty, que no se entienden sin belleza americana, y que yo creo que llegan a toda esa tendencia como del cine latinoamericano contemporáneo, como claro, hasta muchos tomaron Whisky, escuela de en ahí. que todas son historias pequeñas, mínimas, triviales, de todos los días, en la mañana, en el desayuno, antes de irte a dormir, mientras ves la televisión, ¿no? Ahora bien, hay que decirlo porque, bueno, está editado por Anagrama. Yo siempre me he quejado de las traducciones de Anagrama. Y particularmente las de Carver son un poco penosas. Entonces, pero Jolines. a pesar de los errores de traducción, se sostienen las historias por la trama. Sí, y porque yo creo que un buen escritor resiste los embates de las erratas, de los editores, de todo. Pero no me quites pretextos. Yo llevo toda una vida echándole la culpa al de lápiz rojo. Seguro. Oye, este hombre murió joven. Joven, sí. Tú dices que, es decir, ¿sí crees que tenía todavía mucho que darnos? ¿O crees tú que él también ya se había desencantado? Mira, es interesante porque parece una anécdota de Carver, su propia muerte, ¿no? Es decir, fue cortada con bisturí antes de tiempo, antes de que se prolongara demasiado, ¿no? Y quizá antes de que la celebridad a la que le tenían tanta sospecha y tanto resquemor le llegara verdaderamente. Murió a los 49 años, fue alcohólico una buena parte de su vida. Entró a Alcohólicos Anónimos. Así estuvo es. en el grupo. Pero murió de cáncer. Murió de cáncer en el pulmón. Sí. Había dejado el alcohol. Ahora, hay antes. círculos concéntricos que se desprenden de su influencia. Es decir, hay otros autores que podemos leer, todavía vivos y que siguen escribiendo, que le deben mucho a Raymond Carver. Sin duda. ¿Por qué no sin mencionamos duda. algunos? Ay. Yo diría Richard Ford, por ejemplo, que es uno de ellos. Seguro. Y si me apuras en español, bueno, tengo un amigo al que le consta que en España hay toda una generación de escritores nacidos en los 60s que... Bueno, yo confieso que mira, yo... hasta y yo también, Fadanelli, ¿eh? No, yo exacto. Un saludo a Fadanelli. O por ejemplo, yo iba a ver si no me mata. Yo iba a decir el próximo Jonathan. cuadro de Hopper, el retrato de Fadanelli. Yo iba a decir Jonathan Franzen, que en sus ensayos, curiosamente, tiene una impronta muy, muy carveriana. Es decir, no sé si la influencia de Carver esté en los novelones de Franzen, pero sí en sus ensayos autobiográficos. O en el ánimo subyacente a David Foster Wallace. O David sí, Foster pero Wallace. justo yo estaba pensando en él, pero yo creo que está en las antípodas, porque él es la desmesura andando, la o sea, explosión, como la que impulsividad ante- autobiográfica. Yo decía Exacto. el ánimo el ánimo, subyacente. totalmente, no, estoy de acuerdo, pero yo creo que ante, digamos, la influencia tan apabullante de Carver y que marcó a una generación completa de escritores norteamericanos, él se fue al otro extremo, pone notas al pie de página, es una escritura que nunca termina, ¿no? Que parece infinita, tiene un libro Y así. como poeta, digo, si lo lees, lo relees. Poco, ¿eh? Poco. Poco. Más Yo bien, te quería preguntar justamente eso a raíz de un texto conmovedor de Tess Gallagher, la poeta que fue su última pareja y que ha sido la custodio de toda la obra de Carver, y creo que ha llevado además una sanísima y hermosa relación con respecto a la obra de su marido muerto, ¿no? Si no es una viuda incómoda. No es una viuda incómoda, al contrario, sus textos no son es Cruella de Vil. conmovedores. Pero, por ejemplo, en el prólogo a All of Us, todos nosotros, se podría traducir muy burdamente, aunque en realidad quiere decir muchas más cosas Sí. en inglés, Gallagher dice que
que en realidad lo que falta ahora por entender y por ver en la literatura estadounidense es la influencia del Carver poeta. Y yo también creo que es un asunto pendiente, ¿eh? Creo que es un poeta muy valioso también, pero que hay que leerlo también acotado y recogido. Le faltó su editor ahí, quizá. Ah, mira, ¿no? pues vas. Ahí En la entras, traducción ahí al entras. español. Sí. Yo quiero agregar algo. Es importante lo que hablamos y es importante lo que vivimos. Y si lo sabemos narrar, eso es literatura. ¿No sería una manera también de definir A Carver, lo que sin hizo duda. Raymond Carver? Sin duda. Él estaría muy contento con tu definición. Bueno, pues le mandamos un saludo y te agradecemos a ti que eres una muy importante escritora a la que además queremos mucho. Gracias, Exactamente. gracias Y por la esto se invitación. llama Gracias Café por de compartirnos a Carver. Donde cabemos absolutamente todos cuando hablamos o no. de amor. Incluyendo los fantasmas. Nos vemos la próxima. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.